Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos de nuevo. Bueno, pues una vez que hemos dado todas las ecuaciones de las rectas y ejercicios y tenéis una soltura, me imagino, tremenda para manejarlas, y si no, ponte a practicar, vamos a ver sus primos hermanos, ¿vale? Los planos. Pero antes de eso vamos a recordar una cosa del año pasado. Bueno, aquí estamos en GeoGebra, vamos a recordar un poco cómo nos movemos en el plano. Bien, ya sabemos que dado un punto de partida y un vector de dirección, esto me permite únicamente desplazarme a lo largo de una recta, ¿de acuerdo? Si lambda es un parámetro que multiplica a u, cuando yo varíe lambda, esto me permite ir recorriendo esa recta de la que hemos hablado, ¿de acuerdo? Evidentemente, si lambda es negativa, recorreré la recta en el sentido opuesto. Bien. Pero si yo me pretendo mover en el plano y quiero llegar a un punto D que no pertenece a la recta anterior, ¿de acuerdo? Pues evidentemente con este movimiento desde el punto A, con el movimiento que me permite el vector U, es imposible, ¿de acuerdo? Necesitaré, por tanto, un nuevo vector V que sea linealmente independiente del anterior, ¿de acuerdo? Del vector U, es decir, que no sea paralelo y que me permita un movimiento nuevo. Si yo ahora defino un nuevo parámetro nu que multiplica a V, esto me va a permitir otro movimiento diferente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Evidentemente, este movimiento que me permite ya salirme de la recta anterior, ¿vale?, no me permite por sí solo llegar tampoco al vector D, ¿de acuerdo? Para llegar al vector D tendré que combinar los dos movimientos, el de U y el de V, es decir, lo que conocemos como una combinación lineal de ambos vectores, ¿de acuerdo? En este caso concreto, pues necesitaré 5 veces el vector U y 2 veces el vector V, ¿de acuerdo? Este movimiento que hemos hecho, que es esa flecha roja, ese vector rojo que tenéis ahí dibujado, es lo que se conoce como combinación lineal de los dos vectores. En esta ocasión, ¿vale? Pues 5U más 2V, ¿de acuerdo? Ya sabéis, se recordaréis del año pasado, que dos vectores que fueran linealmente independientes en el plano era lo que se conocía como una base, ¿de acuerdo? Y la base, os recuerdo también que no tenía por qué ser ortonormal, es decir, que no tiene que ser los dos vectores perpendiculares ni los dos vectores medir 1, ¿vale? Tener módulo 1. Si yo varío esta base, ¿de acuerdo?, sin que sea perpendicular, incluso que los vectores midan diferente, ¿de acuerdo? A ver, vamos a variar un poco. En esta nueva base, el punto D, que es el mismo que antes, tendrá otras coordenadas. Digamos que tendremos que utilizar otra combinación lineal diferente, ¿vale?, para llegar ahora al punto D. En esta ocasión tendré que utilizar 4 veces la U y 3 veces la V. Es decir, en esta nueva base UV, ahora las coordenadas serían 4, 3, a pesar de que el punto es el mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que hemos recordado del año pasado cómo nos movíamos en un plano gracias a dos vectores linealmente independientes, cómo nos movemos en un plano que está situado en el espacio va a ser muy parecido, ¿de acuerdo? Para determinar perfectamente un plano en el espacio, lo primero que voy a necesitar es un punto del espacio, ¿de acuerdo? Pero evidentemente habrá infinitos planos, ¿vale?, que pasen por ese punto en distintas posiciones, ¿de acuerdo? Si yo dado un punto, imaginaros que es el nudillo, tengo un solo vector director, solo marco un vector director, lo que me genera eso es una recta, y habrá infinitos planos que bascularán en esa recta, ¿vale? Necesito a partir del punto dos vectores linealmente independientes que serán los que me marquen perfectamente la dirección del plano. Esa ya sí que será única, ¿de acuerdo? También necesito el punto, porque si yo solo marco la dirección con dos vectores linealmente independientes, ¿vale?, habrá infinitos planos que tengan esa inclinación, digamos, ¿vale?, esa posición a distintas alturas, serán todos paralelos entre sí. Entonces necesito también un punto que me fije, ¿vale?, la altura, digamos, de ese plano. Bien, ponemos ahí, del suelo no va a pasar, no pasa nada. Imaginaros la situación que esto está en el espacio. Bien, pues para construir las ecuaciones del plano lo que necesito hacer es determinar un punto, dado un punto X cualquiera del plano, ¿vale?, determinar su posición a partir del punto P y los vectores U y V que sí son conocidos, ¿de acuerdo? Bueno, pues como hemos visto, si yo quiero ir de P hasta X, ¿de acuerdo?, lo que necesito será una combinación lineal de estos dos vectores. Necesitaré recorrer este vector, lambda U, ¿de acuerdo?, y este vector por otro parámetro, vamos a poner nu V, de tal manera que la combinación lineal de ambos me permiten llegar desde P
hasta x, ¿de acuerdo? Este es el vector lambda u más nu v, esa combinación lineal. De tal manera que el punto x, ¿vale?, que es ese punto desconocido del plano genérico, que es el que estamos intentando localizar, es el punto P más esa combinación lineal, ¿vale?, de u y de v, de los dos vectores directores. Bien, esto, como nos pasaba en la recta, no es correcto del todo. No puedo mezclar puntos con vectores, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo en realidad, ¿vale?, es desde el punto de origen, ¿de acuerdo? Estamos hablando de vectores de posición, es decir, yo primero, para llegar al punto X, necesitaré llegar al punto P según su vector de posición, ¿de acuerdo? Y eso me permitirá después llegar al vector de posición de X, es decir, si yo me muevo desde el origen hasta P según su vector de posición y después con esta combinación lineal, llegaré a OX. En definitiva, esto, ¿de acuerdo?, que no es otra cosa que la ecuación vectorial, ¿de acuerdo?, del plano. Parecida a la de la recta, en la que ahora tengo, evidentemente, en lugar de un vector, tengo dos vectores, cada uno con un parámetro distinto. Bien, al igual que pasaba ya en las ecuaciones de la recta, si yo conozco las coordenadas del punto P y de los dos vectores directores, podré escribir la ecuación vectorial en forma de coordenadas, ¿de acuerdo? Y después, igualando cada coordenada, la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z, esto me dará lugar a las ecuaciones paramétricas, ¿de acuerdo?, que son muy parecidas a las de la recta, solo que tenemos otro vector director, los dos vectores directores. Acordaos, ¿vale? En la recta teníamos el punto P, ¿de acuerdo? Aquí teníamos el vector de dirección, pero ahora en el plano tendré aquí el otro vector de dirección multiplicado por el otro parámetro, ¿de acuerdo? Es importante que pongamos dos parámetros distintos, ¿vale? No se olvide eso. Bien, pues ahora vamos a ver la otra ecuación del plano, la ecuación implícita. Digo la otra porque ecuación continua en el plano no vamos a tener, ¿de acuerdo?, como nos pasaba en la recta. Bien, la ecuación implícita estamos más familiarizados con ella porque la hemos trabajado en el tema de sistemas de ecuaciones. A mí particularmente me gusta más tener el término independiente, el que no tiene incógnita, me gusta más tenerlo aquí, ¿vale? Así hemos trabajado en el tema de sistemas de ecuaciones. Pero bueno, es simplemente coger el término independiente y pasarlo con signo opuesto y ya está, entonces no va a haber mucho problema. Bien, la pregunta es, ¿cómo paso de continua, de paramétricas, cómo paso a implícita? Recordad que en la ecuación de la recta lo que hacíamos era despejar la lambda, despejando la lambda, igualando, pasábamos a continua y de continua pasamos a implícita. Bien, el problema es que ahora tengo que despejar dos parámetros, lambda y nu. ¿Cómo hacemos eso? Bien, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Mis incógnitas son lambda y nu, los otros son valores conocidos. Entonces, este punto P, que son términos independientes, los paso aquí, los paso con el signo opuesto, ¿de acuerdo? De tal manera que tengo un sistema de tres ecuaciones con solo dos incógnitas, ¿vale? La lambda y la nu. Bien, esta será la matriz, que de aquí sacaré la matriz de los coeficientes, que serán los dos vectores directores, los de u y los de v, y esa matriz tiene rango 2. ¿Vale? Porque hemos dicho que los dos vectores directores de un plano, tienen que ser linealmente independientes. Luego esto ya me da que el rango de la matriz de los coeficientes es 2. Si yo quiero que esta matriz tenga soluciones, que este determinante tenga soluciones, pues tendrá que ser un sistema compatible. Para que sea un sistema compatible, el rango de A', de la ampliada, tendrá que ser también 2. ¿Vale? Y por tanto, este determinante, para que el rango de A' sea 2, este determinante tiene que valer 0, que sería el rango que me dan estos dos vectores, es decir, que esta es combinación lineal de estos dos. Por tanto, haríamos ese determinante, ¿de acuerdo? Y al hacer todas las multiplicaciones, agrupar las x con las x, las y con las y, los términos independientes, me daría una expresión pues de este tipo, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos, al desarrollar este determinante, tendríamos la ecuación paramétrica del plano igualado a 0. Y si quiero el término independiente en el otro lado, bueno, pues lo paso con el signo opuesto y ya está, ¿de acuerdo? Bueno, no os preocupéis porque después vamos a hacer ejemplos prácticos en el que vais a ver perfectamente cómo se hace, ¿de acuerdo? De todas maneras, esto hay otra manera de pensarlo, que es la siguiente. Mirad, si os dais cuenta, esto de aquí, ¿vale? No es otra cosa que la recta de las coordenadas de x
le hemos restado las coordenadas de P. Es decir, todo esto son las coordenadas del vector Px, ¿verdad? Y estas son las coordenadas de U y estas son las coordenadas de V. Es decir, cuando yo estoy pidiendo que este determinante valga 0, lo que estoy pidiendo es que los tres vectores sean linealmente independientes. Y evidentemente, para que el punto X esté en el plano, que es lo que yo quiero, este vector tiene que ser coplanario de estos dos. Si el punto X no estuviera en el plano, ¿de acuerdo?, ese vector se saldría del plano y no sería coplanario con estos dos. Para que sea coplanario y el punto X está en el plano, ¿vale?, tiene que ser linealmente linealmente dependiente, y por tanto este determinante tiene que valer 0, ¿vale? Y cuando hagamos el determinante tendremos las ecuaciones, la ecuación implícita del plano. Bueno, como decía, vamos a un ejercicio práctico. Me piden hallar las ecuaciones del plano que pasa por ese punto y cuyos vectores directores son esos dos. Bien, la ecuación vectorial pues será un punto genérico X, será el vector de posición de P más una combinación de esos dos vectores, directores, ¿vale? Bueno, como conozco las coordenadas, lo podemos haber escrito en forma de coordenada igual a incógnita, incógnita, pero vamos a ir directamente ya porque se hace muy fácil a las ecuaciones paramétricas directamente, ¿vale? Bien, X y Z, ponemos aquí el punto, que es el 2, 0, que no lo pongo, menos 3. Ahora aquí pongo el vector U multiplicado por lambda, es decir, más 1 lambda, 0, que no lo pongo, más 2 lambda. Y por último, el vector V multiplicado por nu, ¿vale? Sería 0, que no pongo nada, más 2 nu, este 2 lo puedo quitar, y menos nu, ¿de acuerdo? Estas serían las ecuaciones paramétricas de este plano. Vale, ahora vamos a pasar a implícita. Como hemos dicho antes, lo que tendré que escribir será un determinante en el que pongo el primero el vector Px, ¿vale?, y después los dos vectores directores, ¿de acuerdo? Bien, el vector Px será x menos 2 y z más 3, ¿de acuerdo? Y ahora el vector u, que será el 1, 0, 2, y el vector v, que es el 0, 2, menos 1. Y como esto tiene que ser un plano, este vector tiene que ser coplanario con estos dos. Por tanto, este determinante, ¿de acuerdo?, tiene que valer 0, para que sea linealmente dependiente. Bien, también podemos pensarlo como aquello que hemos hablado antes, de que este sistema tiene que tener rango 2, ¿vale? Tiene que coincidir los rangos de las dos matrices, la ampliada y la del coeficiente. Bueno, el caso es que este determinante tiene que valer 0. Multiplicamos, ¿vale?, y lo vamos haciendo. Esto vale 0, ¿vale? Esto vale 2 por z más 3, es decir, vos lo podéis poner por componentes y después ya lo hacemos, ¿vale? No tenemos prisa. Hemos hecho este, nos queda este, que es 0. Vamos con las diagonales secundarias. Esto es 0, esto es 4 por eso, lo ponemos en negativo, 4 por x menos 2, ¿vale? Mucho cuidado con los signos. Y me falta únicamente este, ¿vale?, que va a dar con signo contrario, luego más y, ¿vale? Y esto tiene que ser igual a 0, ¿de acuerdo? El determinante, que es esto, tiene que valer 0. Bien, ya lo único que tengo que hacer es quitar paréntesis. Voy a hacerlo aquí arriba, ¿vale? Quitamos paréntesis, 2z más 6 menos 4x más 8 más y es igual a 0, ¿vale? Y ahora habrá que agrupar, si es posible, en este caso, y ordenar un poco. Lo voy a poner aquí, un poquito desordenado, pero bueno. Menos 4x más y, ¿de acuerdo? Más 2z. Y 6 y 8 son 14, ¿vale? Que lo puedo poner aquí o llevarlo allí con signo contrario, como queráis, ¿vale? A mí me gusta ponerlo así, menos 14, ¿de acuerdo? Esta sería la ecuación implícita de ese plano. Le podemos cambiar el signo, podemos simplificarla, multiplicarla, ¿vale? Y tendríamos ecuaciones equivalentes. Pero bueno, este sería la ecuación del plano, llamémoslo. Bien, una cosa que no es concluyente, que no es condición suficiente para que esté bien, pero que sí que es necesaria, es que este punto pertenezca a este plano. Y eso se comprueba muy rápidamente, ¿vale? Menos 4 por 2 son menos 8, ¿vale? Esto es 0, y menos 6 son menos 14. Por lo tanto, este punto pertenece a este plano. Eso no quiere decir que el ejercicio está bien, ¿vale? Pero sí que es verdad que si el punto no pertenece al plano, ya sé que me he equivocado y puedo
corregir o rectificar, ¿vale? No es condición suficiente para que esté bien, pero sí es necesaria, ¿vale? Así que no viene de más comprobarlo. Bien, ahora vamos a ver un ejercicio que tiene 3 apartados, pero que va a ser mucho más sencillo que el anterior. En el primer apartado me piden justo lo contrario de lo que acabo de hacer. Me dan la ecuación en implícita y me la piden en paramétrica. Esto va a ser parecido a lo que hacíamos con las ecuaciones de la recta en implícita, ¿vale? Pero mucho más fácil. Recordad que en las paramétricas de la recta lo que hacíamos era, teníamos 2 ecuaciones con 3 incógnitas, por tanto me sobraba una incógnita que la pasaba al otro lado como parámetro. Pues aquí voy a hacer lo mismo, pero al tener una sola ecuación y 3 incógnitas, me sobran 2 de esas incógnitas, que las voy a pasar al otro lado como parámetro. ¿Cuáles? Las que yo prefiera. Me voy a facilitar la vida. En este caso, la x que tiene un 2 delante, pues la voy a llamar lambda, y la y que es negativa, la voy a llamar nu, y así la z se despega muy fácilmente, ¿vale? La y la llamamos nu, ¿vale? Y entonces, desde allí, despejando la z, me queda que la z es 2, el 2x pasa restando, pero ya como lambda, menos 2 lambda, y la y, que ya es nu, la paso sumando, ¿vale? Y de aquí ya saco directamente las ecuaciones paramétricas. Las coloco un poquito bien para que se vean, ¿vale? El lambda lo pongo con los lambda, ¿vale? Y el nu lo pongo encima de los nu, la i es nu, ¿de acuerdo? Y esta es la ecuación sencillamente, simplemente la ecuación paramétrica de la recta, donde se ve un punto por el que pasa, ¿de acuerdo? El punto sería el 0, 0, 2. Un vector director que sería 1, 0, menos 2, que sería el que llamamos normalmente u, ¿vale? Hemos dicho el 1, 0, menos 2. Y el vector v, ¿vale? El otro vector director, que tiene que ser linealmente independiente con este, por supuesto, sería el 0, 1, 1, ¿vale? 0, 1, 1. Es decir, hemos dado un punto, ¿vale? Y 2 vectores directores del plano, el u y el v, ¿vale? Bien, en el segundo apartado me piden que haya 3 puntos distintos del plano, ¿de acuerdo? Bien, pues uno ya lo tengo. Ese punto P, cuando yo a lambda y a nu le doy el valor 0, ya lo tengo. P, 0, 0, 2. Ya tengo uno. Vamos a llamarlo P1, por ejemplo. Bien, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues a partir del punto P, sumar, si yo quiero más puntos, combinaciones lineales de los 2 vectores, ¿vale? O de uno de ellos solo. Si sumo combinaciones lineales de este, obtendré puntos de esta recta, que están en el plano. Si solo utilizo v, puntos de esta recta, que también están en el plano, o combinando los dos me dará otros puntos del plano, como yo quiera, ¿vale? Por ejemplo, aquí hemos dicho lambda igual a 0, nu igual a 0, pues vamos a lo fácil. Lambda igual a 0, nu igual a 1, por ejemplo, por tanto tendré el punto, vamos a llamarlo P2, a ver, el primero será 0, ¿vale? El segundo será 1, ¿vale? Y el tercero será 2 más 1, 3, ¿vale? Y ahora para el tercer punto podemos hacer lo contrario si queréis. Lambda igual a 1, nu igual a 0, por ejemplo, ¿vale? Cualquier valor que queráis, ¿de acuerdo? Lambda igual a 5, nu igual a menos 17, también vale. Lo que pasa es que vamos a lo sencillo, ¿no? Para lambda igual a 1 tendré el primero, será 1, ¿vale? El segundo será 0, que es nu, ¿vale? Y el tercero será 2 menos 2, 0. ¿De acuerdo? Si quiero estar seguro de que estos puntos pertenecen al plano, lo puedo comprobar en esta ecuación, que es la más sencilla, ¿de acuerdo? De hecho, el tercer apartado va de eso. Me piden un punto y me preguntan si pertenece al plano, ¿vale? Es decir, si este punto P, lo hemos llamado P, vamos a llamarlo de otra manera, B, ¿vale? Si este punto B está en el plano o está fuera de él, ¿vale? Lo podría hacer con las paramétricas y saldría, ¿vale? Tendría que encontrar lambda y nu que cumplen esto, ¿de acuerdo? Pero teniendo la implícita se hace muchísimo más fácil aquí, ¿vale? Entonces lo metemos allí en aquella ecuación y vemos si se cumple la igualdad. A ver, 3 por 2 son 6, ¿vale? Menos 1, menos 3 es igual a 2. 6 menos 4 son 2, perfecto. Luego, efectivamente, este punto pertenece al plano, es cierto, ¿de acuerdo? El punto estaría en el plano, ¿de acuerdo? Bueno, chavalada, pues ya conocéis las ecuaciones del plano, pero todavía no nos podemos despedir de ellas, por suerte, ¿verdad? No, todavía nos quedan ver algunos truquillos relativos sobre todo a la ecuación implícita que me van a permitir hacer los ejercicios, algunos de ellos de forma más fácil. Pero por no hacer el vídeo este más largo, lo vamos a dejar aquí hoy ya, ¿vale? Y os emplazo a una segunda parte de ecuaciones del plano
que veremos el próximo día. Hasta entonces, cuidad mucho, muchos besos y ánimo con el confinamiento, que ya queda menos. Venga, ¡vamos!